Bienvenido a su programa del Mundo Cristiano. En el día de hoy, como siempre, con nuestro hermano Carlos. Feliz así, Arturo, compartiendo contigo y con todos nuestros oyentes que están allá en su casita y que nos escuchan por Radio Ben, también por YouTube y por las redes sociales. Y esperando que sigan compartiendo este contenido que es de vida para los demás. Así es, Carlos, ya nosotros, para nosotros, ¿verdad? El programa de los lunes estaríamos finalizando Así es. con lo que es El último tema de sí, esta serie. en Cristo, ¿no? Sí. Dios Hijo. Dios Hijo. Ahí no estuvimos hablando, pero ya para la próxima semana vamos a estar hablando con relación a un tema que yo entiendo que debe de ser básico de lo que debemos de Que nos manejar, representa a que nos nosotros. representa a nosotros, porque hemos hablado, ejemplo, en enero de la persona del Espíritu Santo, de Dios Creador, Dios Hijo, y nosotros debemos de hablar de lo que es el cuerpo de Cristo en la tierra, La esposa que del es la Cordero. esposa del Cordero, la iglesia, y entiendo que ese es el tema que debemos, porque va, ¿verdad? Una trayectoria, sí. Exactamente, va la secuencia obligatoria, y dicho sea de paso, esa es la serie o el tema que se está tratando acá los martes con el pastor, nuestro pastor Alvin Carrasco, los días martes en verdades bíblicas, recuerden. Para los días de los domingos siempre mencionamos nuestro culto a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica, luego el culto de acción de gracias a Dios. Y recuerda el jueves a partir de las 7 de la noche, nuestro culto a partir de las 7 de la noche, el jueves en la Espacio 86. Recuerde que donde nosotros nos congregamos como iglesia, el templo está ubicado, o el edificio, mejor dicho, que es la palabra adecuada, el edificio está ubicado en la Espacio 86, donde nos pastorea nuestro hermano Alvin Carrasco. Y entonces para día sábado, estamos los jóvenes están a partir de las 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde los jóvenes con el culto dirigido por los jóvenes, pero para toda la iglesia. Así que ya ustedes saben, hermanos, esas informaciones, y como ya nuestro hermano Carlos dio información con relación a lo que es por la vía que usted no puede sintonizar. Recuerda que estamos también a través de Ismavisión, el 74 a nivel de toda la región este, 78 a nivel de Punta Cana, Bávaro. Usted puede sintonizarnos por esa vía también. Yo he escuchado personas que por esa vía nos han sintonizado. Eso es interesante, importante, Carlos. En el día de hoy, Carlos, ¿verdad? Finalizando por los lunes, la sección de los lunes, vamos a hablar con relación a las tres funciones de Jesucristo. Así es. Las tres funciones de Jesucristo, Carlos, para ya cerrar con para los lunes, y vamos a ver que podemos hablar de manera resumida porque es un tema bien amplio, pero por lo menos motivamos a la gente a investigar con relación Creo a esto. que se hace como el camino, se descubre el Cierto, camino hay así veces que es. hay tantas inquietudes y cosas que desconocemos. Y cuando escuchamos a alguien, decimos, "Oh, pero déjame leer sobre esto Exactamente, para aprender más de esa área." exactamente, así Que es es. el motivo de nosotros acá en este Pues programa. claro que sí, y sobre todo nosotros tratar de llevar a las personas a Cristo, que es lo importante, y a influenciar en otros para que todo se enfoque en lo que es la persona de nuestro Así Señor es. Jesucristo, para poder, ¿verdad?, tener el mayor nivel de entendimiento. Jesucristo es así mismo como estos lentes que Carlos y yo tenemos. A través de Cristo nosotros podemos tener mejor enfoque, o el Ujú, enfoque correcto de la revelación de Dios, que es su palabra, pero es a ujú. través del lente de Cristo, Carlos. Sí. Y por eso Él vino a demostrarnos. Todo Claro el que sí, ejemplo de Dios en la tierra era importante, así porque es. así nos podemos ver nosotros en cada actitud, cada Eh, cosa que hacemos acá en este mundo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ese es el tema, hermano, las tres funciones de Jesucristo. Y este tema, hermano Carlos, engloba toda la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, tanto en la tierra como en el cielo. Engloba toda la obra de Ujú. nuestro Señor Jesucristo. La función que Cristo le fue asignada, si tú, por ejemplo, el texto base que nosotros tenemos es primera de Timoteo, perdón, el 2:5, que es la función de mediador. Pero el Así es. texto no nos deja ver
cómo Cristo realizaría dicha función. Entonces, para poderlo hacer, tendríamos que nosotros visualizar o ver las tres funciones de Cristo, ¿verdad? Para ir entonces ver cómo Él realizaría la función de mediador o sacerdote entre el hombre y Dios. Carlos. Así es. Entonces podemos leer Deuteronomio para iniciar, ¿verdad? Y bueno, las tres funciones que solamente yo mencioné las tres funciones pero no hemos dicho, solamente mencionamos la de sacerdote, pero las tres funciones es profeta, rey y sacerdote, o pudiéramos decir profeta, pudiéramos decir mediador y rey. Así es. Así sería. El profeta sería siervo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Deuteronomio 18, 15 y 16 dice, profeta... Jesucristo como profeta. Jesucristo como profeta. Dice, profeta en medio de ti, dentro de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, el Dios de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea lo que más esté gran fuego para que no muera. Así es, eso recordando, Carlos, que recuerda que cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo, lo hace de manera personal, él mismo, fuego. Recuerda, si usted se va a Deuteronomio, Éxodo 20, usted va a ver, y ahí inclusive el mismo pueblo dijo, no queremos hablar con Dios, mejor habla tú, Moisés. Entonces ahí, dicho sea de paso, Dios le está recordando con relación a la asamblea, para que entonces te voy a trabajar un profeta como Moisés, pero ¿cómo Moisés sería? Pero perpetuo. Y si tú te vas a Hechos 3, 22 y 23, ahí el mismo Pedro, en ese sermón, segundo sermón de Pedro, él refiere a ese profeta que se iba a levantar. Que se iba a levantar, que se iba a tomar de medio del pueblo. Y es importante que veamos todo cómo el Antiguo Testamento arroja a Jesús en cada parte de sus libros. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la conexión? Porque a veces Jesús, hablando ahora que tenemos a Jesús, es como la desconexión de todas las otras religiones. ¿Cierto? Recuerda la semana pasada. Exactamente, la desconexión. Entonces, cuando nosotros podemos ver ahora un versículo del Antiguo Testamento, cómo anuncia la venida de Jesús. Así es. Cómo de manera directa dice quién será Jesús, Hijo de Dios. Entonces, vemos la conexión de que es la piedra, ¿verdad?, de tropiezo. Para lo que se pierde. Exactamente. Así es. Piedra de tropiezo para ellos. Fíjate, como dice aquí en Hechos, usted se va a Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23, dice, porque eso es Pedro hablando, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vosotros, hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y el 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así es. Vilas, pero si tú agarras y tú te lees... Hechos 3 también, hay 3:23. Sí, ahí estoy leyendo Hechos 3:23, pero si tú agarras y te lees, por ejemplo, a Juan, capítulo 3, el versículo 36, Juan te dice a ti, ¿qué te dice Juan? Bueno, lo que iba a suceder a aquella persona que no escuche a el Hijo de Dios, o sea, a Cristo, que dice que inmediatamente está ya condenado prácticamente. Si tú te vas al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 36, fíjate cómo dice de la manera siguiente, dice, y en Juan 3, yo estoy en el 4, 3:36, dice de la manera siguiente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Salvador. El Salvador. Ahí tú ves. Entonces, como profeta, vemos a Cristo aquí siendo anunciado. Que iba a anunciar el Evangelio de Dios para transformación de nosotros los pecadores. Dicho sea de paso, tenemos que definir la palabra de profeta, porque tú sabes que hoy día se entiende que profeta es la persona que predice el futuro. El futuro. La persona que predice la verdad. Pero la principal función de profeta era proclamar la verdad de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios, proclamarla. Ahora, ¿qué sucede, Ávila? Que cuando el hombre peca, ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió?
que ellos estaban en comunión con Dios. Al estar en comunión con Dios, estaban de frente, frente a frente, ¿verdad? El hombre y Dios. Y cuando el hombre peca, ¿qué sucede? Se rompe esa vínculo. armonía, ese vínculo, y se vira, ¿verdad? Dios le vira, ¿verdad? Por así decirlo, la cara al hombre hacia atrás, y ya el hombre no quiere, ya el hombre es enemigo de Dios, no quiere saber de Dios. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora Dios... Y huye. Y huye, claro. Y huye de Dios. De Dios. ¿Y Dios qué hace? Ahora usa profetas. ¿Para qué? Para hablarle al hombre de parte de Dios. Así es. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el profeta, Cristo, y entonces ¿qué hiciera? Que plasmara todo el conocimiento de Dios. Y virara, ¿verdad? Esa relación que se había roto, entonces él la pudiera... Un puente. El puente. De hecho, si tú te pones y analizas Razón a la Cruz, Ávila, es como, dicho sea de paso, podemos definir inclusive la palabra mediador. ¿Qué significa la palabra? Que es una especie de puente. Podemos... Timoteo 1 Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Exactamente, su debido tiempo. Se entiende ahí como que en la Trinidad tuvo una conversación intertrinitaria y se acordó que la persona de Jesucristo era quien iba a venir a pagar el precio de dicho pecado, de dicha transgresión. Fíjate que en la misma salvación... Y no somos ya nosotros, nos deja claro que es por medio de Jesús. De Jesús, dicho sea. Así que sin Él no hay forma. No hay mediador, no estamos alejados de Dios. De hecho, el mismo Job te señala que hay una necesidad de un mediador. ¿Te recuerdas? Si tú te vas al capítulo 9 de Job, el mismo Job estaba hablando como... está diciendo como que lo que le estaba sucediendo no era, no se correspondía a como él se había portado. Inclusive él está haciendo una especie de... Y entonces hacen una especie como de que había una necesidad de un mediador. Si tú te vas a Job capítulo 9, en el versículo 1 y 2, tú vas a ver ahí donde Job ya da una, vamos a decir, él evidencia la necesidad de un mediador. Y es que él conocía su interioridad. Él sabía que no era digno de pedirle nada a Dios. Entonces él decía, necesito a alguien que hable por mí. Exacto, un árbitro. Porque yo no puedo ir a decirle... Un árbitro. Sabiendo que cometí, sabiendo que estoy mal, ¿cómo voy yo a decir perdónenme? Exactamente. Entonces, él necesitaba como que una especie de árbitro, pero entonces no tenía ese árbitro que pudiera mediar entre Dios y el hombre. Y usted lo puede ver en su casa cuando él mismo, Job, habla con relación a eso en el capítulo 9, en el versículo 2, en el versículo 2 y 3, usted lo puede ver ahí, allá en su casa, hermano. Ahí podemos ver, entonces, esa necesidad. Cuando entonces llega Cristo entonces, tú decías que es un puente, el mediador es un puente, y si nosotros vamos al término de mediador, el término que se usa para mediador en el original es mesistei, que lo que significa es alguien que garantiza la ejecución de todos los términos estipulados en un pacto, o un árbitro que restaura la paz entre dos personas, especialmente a través de las condiciones de un pacto. Así es. La mediación es un método alternativo de resolver conflictos. Exactamente. Que tiene como finalidad llegar a una solución. Exactamente. Había un problema. Había un problema. Y había necesidad de un mediador. Dicho sea de paso, el mismo Job lo dice, que dice lo siguiente en el versículo 3, dice, si quisieres contender con él, eso es referente, no le podrá responder a una cosa entre mil. Eso es real. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Entonces, él dice, el versículo dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, él le está diciendo, no hay forma de nosotros poder tener, porque porque él no es hombre como yo, en el 32, para resumir, como yo, para que yo le responda. Él no es hombre como yo, para yo poder responder. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre vosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Tú ves? Así es. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Rogaba él por eso. Exacto, por la necesidad de un mediador. ¿Qué pasó en la cruz? Que Cristo, cuando se crucifica, pone, por así decirlo, la mano de Dios y la mano del hombre, y en Cristo se une reconciliar. La reconciliación.
Eso hace por medio de la mediación. Entonces, cuando entendemos eso, le vemos la gran importancia de Jesús en la Claro, vida del creyente. Si claro. Jesús es el centro, así como cantamos las canciones, Sí. Jesús es el centro, pero hay veces que no entendemos la naturaleza de cada una de las personas. Y este programa es por eso venimos toda esta serie definiendo del Espíritu Santo, del Padre Creador y de Jesús para entender. Porque cuando entendemos, entonces nos sentimos seguros en lo que creemos. Nos Claro. sentimos seguros de que estamos en el camino correcto. Claro que sí, Carlos. Y entonces ahí, como entramos ahí a la necesidad de un sacerdote, o sea, que la persona del sacerdote, ¿cuál era la función de él? Él era hablar de parte del pueblo a Dios. Así Fíjate es. que la función del profeta era hablar de Dios, de parte de Dios al pueblo. Sí. La función del otra sacerdote otra era vía, la otra vía de de hablar aquí para allá. a Dios de parte del pueblo. Así es. Entonces, dicho, ¿sabes? Interceder, ¿verdad? Interceder, Intercesor, Jesús, nuestro intercesor, basado Exactamente. entonces en todas las cosas, porque incluso él dice todas las cosas que pidieras al Padre en mi nombre, Claro, porque él es que tiene los méritos. en mi nombre. Sí, porque tú no tienes los méritos para Así eso. es. Entonces, dicho sea de paso, si usted se va a Levítico 16, usted se dará cuenta qué era que hacía el sacerdote con el cordero, que había un cordero que era para el holocausto, pero había otro cordero o el macho cabrío, donde el sacerdote ponía su mano sobre él y oraba para transferir todos los pecados, y entonces lo soltaba al desierto para que sea devorado por las bestias y demás. O sea, pero si tú te vas... Toda eso una es- ceremonia toda para una ceremonia, entender pero que es- no éramos dignos y eso es de una... pararnos frente a Dios. No, para nada, Ávila. De hecho, sea de paso, eso es una profecía de tipo, porque todo estaba enfocado en la persona de Cristo, que fue lo Así que es. hizo. Él era el sacerdote, pero también él era el mancho cabrío perfecto para la ofrenda de ese Así sacerdote. es. Sin mancha y sin arruga. Sin mancha, sin Todo mancha, un ejemplo para sin- demostrarle al pueblo de Israel que tenía que alguien morir por Cierto, nosotros. claro que sí. Entonces esa es la idea de la mediación. Y yo escucho personas que dicen que Dios me habló, que Dios me dijo, y yo entiendo, pero es que ahí tú tienes... No, que ya yo puedo ir directo delante de Dios. No, no puede ir Directo directo. donde Jesús. Es donde Jesús, porque Jesús es el mediador entre Dios Dice, y nadie el viene hombre. al Padre Si no es si por no es él. por mí. Entonces hay un mediador entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo. Así es. Entonces cuando tú escuchas una gente diciendo que Dios le habló, óigame, está hablando mentira porque hay un mediador que es Se llama Jesucristo. Jesús, así es. Mateo 28, 18, otra de las cualidades, ¿verdad? 18, 19. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto. Qué importante es esto, basado en muchos nuevos movimientos que presentan a Jesús únicamente como un profeta, como una persona que vino a proclamar una verdad de Dios y cómo vemos nosotros que le tratan de quitar la divinidad a Dios o quitarle toda la autoridad que le dio Dios Claro. a él Ajá. y que todo bautismo va a ser en nombre de ellos. En nombre de Jesús. Así No es. hay otro, dice Así en es. el nombre de Cristo que va a ser. Y fíjate que toda autoridad me ha sido dada en el cielo Toda. y en la Así tierra. que no queda nada. O sea que ahí está, vemos que Jesucristo como rey, tenemos Jesucristo como sacerdote, Jesucristo como profeta. Como profeta. Porque el profeta tuvo que venir a proclamar esa verdad que fue... él, de hecho, cuando Pilato le pregunta quién era, él dijo que él le venía a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre en el huerto? Que abrazó una mentira Así es. por la verdad. Entonces tenía que venir a restaurar ese hombre. Para restaurar eso necesariamente tenía que venir a dar testimonio de la verdad. Y esa persona era el profeta perfecto, que es la persona de Jesús. ¿Quién iba a traer la información de La parte de información Dios? correcta. Así Así es. es. Entonces, si nos vemos ahí, como mediador, tenemos a Jesucristo como mediador que se sentó a la diestra Así de es. Dios Padre. Fíjate. Siendo Dios. Sí, y los sacerdotes en la antigüedad no podían sentarse. No, no. Por eso dice que se Incluso- sentó. ¿Tú sabes por qué? Eso Exactamente. tiene un mensaje. Que tenía la autoridad de No, estar que se ahí. sentó, que ya no hay más sacrificios. Sí. Se mantenía parado el sacerdote, Aarón y los demás, porque iba a continuar Ávila, porque el hombre iba a continuar. Pero inmediatamente Cristo se sacrifica en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de Dios, porque ya no más sacrificio. Ávila. Así Esa es es. la idea. Juan 10, 30, 33. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos, volviendo a tomar la piedra alrededor, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por la cual de ellas me apedreáis.
demostrándole a ellos que Jesús era Dios. Ciertamente. Sí, a veces cuando distorsionamos todo el evangelio, y esto es importante porque es que hay demasiados movimientos, hay tantas cosas que nos llegan a nosotros los cristianos, y si nosotros tambaleamos y no estamos seguros en lo que creen, esa Trinidad que representamos nosotros como Iglesia de Cristo, dándole el sentido a Jesús, que es primeramente, y usted está adorando que al Espíritu Santo, que sin saber exactamente cómo funciona la mecánica de salvación. Entonces, cuando caemos en eso, entonces perdemos el funcionamiento correcto. Cuando usted el manual no hace la cosa que Dios te mandó, ¿qué pasa con el cristiano? No, y hay problemas serios, se descarria, o Comienza sea, va a tomar, abrazar ideas, abrazar totalmente cosas ideas, que se lo van a alejar claro, de Cristo, claro. va a pensar cosas que no son, va a idealizar cosas que no son, y también la va a moldear basada en lo que quiere escuchar. Exactamente. Fíjate, Carlos, que ejemplo, la salvación, la salvación, ¿cómo obra la Trinidad en la salvación? Que tú te puedes ver, la Trinidad obra de la manera siguiente. ¿Quién es que trae a Cristo? Trae al amigo o a la persona que no conoce al mismo Al Señor. Espíritu Santo. Lo trae Dios, se lo da. trae Dios, Dicho sí, sea de claro. paso, el Sí, mismo porque Jesús sí, le sí. dijo, nadie puede venir a mí Si no he dado del Padre. si mi Padre no lo trajere. Sí, sí. Entonces, Juan pero 11. exactamente, dicho sea de paso también, entonces, ¿quién es que le da, regenera al creyente? El Espíritu Santo, Sí. que ¿Y por medio de quién? ¿Y quién es que paga el pecado Sí, por sí. ese? Jesús. Exactamente, porque Fíjate. al final viene de parte del Padre, ¿verdad? Que dice Jesús que nadie viene a Él si no es dado del Padre. Exacto. Pero luego viene el Espíritu Santo, que es el que te convence Regenera. y te convence en la Sí, transformación, te convence de pecado y te hace sentir que necesitas a Dios. Pero entonces por medio de Jesús, porque entonces no tendrías los méritos necesarios para tú decirle, sí, yo te quiero alcanzar. Te convence de pecado, pero si no hubiese sido por Jesús, entonces ¿cómo alcanzamos a Dios? No hay forma, porque a través de él es que podemos Así hacerlo. es. Dicho sea de paso, fíjate que la definición de mediador es alguien que no tiene la posibilidad de cumplir con ese pacto, es el que media. Y Exactamente. ese, por medio de ese mediador, es que puede ser cumplido dicho pacto. Por eso vemos aquí, esas tres funciones, Carlos, sin una, están entrelazadas entre Así sí. todas. Están entrelazadas. Una sin la otra sería deficiente lo que fuera la salvación o nuestro Salvador. Pero Un juego de tres. es ciertamente. Que si falla uno, cojea. Una Exactamente. mesita de esa de tres paticas. Exactamente. Si le quito una, Y que es- mire que una de 4 pudiera quedar separada. Ah. Pero con la de 3 es imposible, Así ¿verdad? es, así es. Quedarse Así de es. pie. Así es. Pero nosotros vemos acá en las tres funciones o los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo, cómo se demuestra, ¿verdad? Esa salvación no necesariamente, mandatoriamente, tendría que ser como Él, como venir como rey, como sacerdote y también como profeta, necesariamente. Y gracias le damos al Señor por esa obra que Él hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese plan de salvación. Y como rey, Carlos Ávila, como rey, Rey de reyes, Señor de señores, lo podemos ver en el libro de Lucas cuando fue anunciado a María, que le dijo quién iba a ser ese hombre por el ángel Gabriel, que iba a ser, ¿verdad?, ese rey, cuando él anuncia a los discípulos que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, vemos la función de Cristo. Y si nos vamos al libro de Hebreo, capítulo 1, el versículo del 1 al 3, Carlos, ahí podemos ver la gran, vamos a decir, pudiéramos ver el gran poderío de este Salvador que Así nosotros es, así tenemos, que está a nuestra disposición. En Hebreo 1, tú lo tienes allá, Hebreo, pero vamos a ver, yo lo tengo, por eso yo tengo mi Biblia impresa, a Ávila le gusta, pero mira aquí, en Hebreo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, fíjate, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea que Dios habla Hijo. Si pudiéramos decir, ¿qué idioma habla Dios? Dios habla Hijo. Entonces, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate. Así es. Entonces, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Carlos Así es. Ávila. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios.
el unigénito Dios, está en el seno del Padre, el que os ha dado a conocer ahora. Jesús. Jesús, así es. Por eso que cuando vemos esa declaración que hablamos la semana pasada, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Carlos, Juan 14:6, una verdad. Cuando Adán peca, que es expulsado del huerto, el hombre perdió el camino de regreso a Dios, y por eso ha usado diferentes tipos de caminos. Porque tiene la necesidad. Tiene la necesidad para regresar a Dios. Sí, tiene la necesidad. Y busca filosofía, busca el camino de filosofía, otro camino que diga religión, el camino para ir a inteligencia, o el otro camino es moralidad. Y lo busca incluso hasta en las cosas materiales, sentirme bien, que lo voy a lograr, porque sabe que necesita de algo. El problema entonces que entra el pecado que te hace a ti entonces sentirte que tú eres suficiente. Así es, y te debía del camino. Y comienza a buscar verdades tuyas para acomodar el evangelio basado en lo que tú entiendes. Así es, por eso el único camino para tú llegar a Dios se llama Cristo. Ese fue el que tomó la mano de Dios, por así decirlo, y la mano del hombre, y la tomó en la cruda ahí así, y en él nos unió. Por medio de él. Y hay unas condiciones que nosotros debemos de, que es aceptar a Jesús. Así es. Como suficiente Salvador. Así es. Para poder llegar al Padre. Para poder llegar al Padre. Así que no hay otra vía, no hay otro camino. El único camino para llegar al Padre se llama nuestro Señor Jesucristo. El tema que estuvimos tratando, las tres funciones de Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. Así es. Dios le bendiga, Dios le guarde. Eso fue un estímulo para que usted vaya y comience a estudiar este tema tan interesante. Dios bendiga, Dios le guarde. Mañana los caballeros estarán con un tema tan interesante como este.